Buenos días, profesor y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre acuerdos comerciales. Mi grupo está conformado por Laura Hernández, Julie Amaya y quien les habla, Lina Marcela. En este caso se escogió el artículo Acuerdos comerciales y su impacto en el comercio exterior. Como introducción, los acuerdos comerciales se constituyen como una herramienta de estrategias que permiten regular y facilitar el intercambio de bienes y servicios, permitiendo reducir las barreras arancelarias y promoviendo la inversión extranjera. En cuanto a la referencia del artículo, los acuerdos comerciales y su impacto en el comercio exterior, este busca realizar análisis demostrando que con estos acuerdos generan beneficios, pero a la vez tenemos riesgos que en la mayoría se deben gestionar con políticas y el buen uso de las prácticas contables, como la transparencia, estrategias que permiten iniciar el efecto integración económica y la legalización de la empresarial. Con referencia al artículo, el problema aborda los artículos es cómo los acuerdos comerciales generan, por un lado, beneficios significativos como la apertura de nuevos mercados y el aumento de la competitividad, pero al mismo tiempo pueden traer riesgos como pérdida de competitividad en sectores vulnerables, dependencia de mercados externos y deslocaliza empresarial. En otras palabras, lo que pretendemos analizar en este problema es cómo afectan los acuerdos comerciales en el exterior en un país, cuáles son sus implicaciones económicas y sociales. Para la metodología del artículo nos permitió responder este problema. Los autores emplearon una metodología descriptiva y analítica basada en la revisión bibliográfica sistemática de artículos, libros, datos estadísticos en un banco de preguntas. No utilizó una muestra poblacional, pues ya que si no se analizaron documentos y cifras oficiales con el fin de obtener una visión integral del impacto de esos acuerdos comerciales en el comercio exterior. El artículo nos concluye que los acuerdos comerciales son una herramienta estratégica para incrementar las exportaciones, atraer inversión extranjera y diversificar la oferta y productividad, que permiten que los países se especialicen en bienes como ventaja comparativa, como algún producto que puedan exportar. Con referencia al libro, la relación del libro de apoyo fue el Geopolítica y Acuerdos Comerciales para el Mercado Colombo-Venezolano. Ese es un artículo con el libro de Geopolítica Condicional en el Comercio Internacional. Este artículo directamente está con el capítulo 3 en la página 74 y 75 del libro, donde explica los acuerdos internacionales. No solo son mecanismos económicos, sino también herramientas de poder y posicionamiento geoestratégico. Además, el libro nos advierte que una excesiva dependencia puede limitar la soberanía económica de los países, lo que coincide con la evidencia del artículo referente a los déficits comerciales. Además, tanto como el libro como el artículo resaltan que los procesos de integración son graduales, pasando de concentración, cooperación, integración, a lo cual refleja en los tipos diferentes de acuerdos comerciales, desde los tratados parciales hasta uniones aduaneras de acuerdos multipartes. En cuanto a un caso de negocios internacional, acuerdos comerciales multipartes en la Unión Europea y Ecuador 2017, tenemos un video, vamos a ver si me permite presentarlo. Entonces, no, espera, finaliza.
histórico acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea se firma este viernes 11 de noviembre. El acuerdo comercial contribuye a mejorar el empleo, el ingreso de divisas, la reducción de la pobreza y las inversiones. Este acuerdo reafirma a nuestro país como socio comercial con los 28 países que conforman este bloque europeo. Es una gran oportunidad para el sector productivo y empresarial ecuatoriano, ya que se abre un potencial mercado de 514 millones de habitantes. Entre los principales logros tenemos que el Ecuador ampliará el acceso de nuevos productos, habrá protección para cadenas productivas sensibles, se impulsa el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, existe un trato especial diferenciado a favor de nuestro país y prácticamente la totalidad de las exportaciones entrarán a la Unión Europea con cero arancel. Por ejemplo, el atún, sin preferencias arancelarias, estaría pagando entre el 22 y 23%. Con acuerdo comercial paga el 0%, es decir, nos vuelve más competitivo. En nuestro país, más de 630.000 empleos están relacionados con las exportaciones hacia la Unión Europea y este acuerdo generará mayores oportunidades de empleo. Va a sentar las bases de un desarrollo para el Ecuador y de beneficios colaterales como líneas de crédito, como tecnología, como servicios, de parte y parte, porque lo que produce el Ecuador no produce Europa, y lo que produce Europa no produce Ecuador. Lo más importante, siempre con visión de futuro, esto es una herramienta más dentro de una nueva plataforma productiva que hemos construido todos estos años, que genera productividad con energía, hidroeléctricas, carreteras, puertos, aeropuertos. En este Ecuador, república de oportunidades, tendrán que planificar no solamente para un mercado regional o local, sino sumar a los casi 520 millones de ciudadanos de 28 países de la Unión Europea. La firma del acuerdo es un logro importante para nuestro país, impulsado por los sectores productivos, empresariales, comerciales y de trabajadores. La noticia comercial más importante en los últimos 20 años que ha tenido Ecuador, el apoyo político que ha presentado el gobierno al acuerdo ha sido fundamental. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Buenas tardes, siguiendo con el tema de los acuerdos comerciales, voy a hablar sobre las oportunidades para pymes del sector manufacturero en el contexto de los acuerdos comerciales en Colombia hasta el 2022. Las pymes ofrecen para las manufactureras acceso preferencial a mercados extranjeros y reducción de aranceles, acceso a materias primas y oportunidades para integrarse en cadenas de valor globales, así para atraer inversión y su mejor competitividad. Acceso preferencial y eliminación de aranceles. Los tratados de libre comercio facilitan la eliminación gradual de los aranceles, disminuyendo los costos de exportación para los productos colombianos. Colombia eliminará gradualmente los aranceles para bienes importados de la UEA, beneficiando actualización tecnológica y productividad de las pymes. Los productos con acceso inmediato a Estados Unidos incluyen materias primas y bienes de capital no producidos en Colombia. Beneficios generales y acuerdos comerciales para MIPYMES. La exportación fomenta a lo que conduce a un aumento de producción local y a la creación de empleo. Los productos manufactureros que cumplen con los requisitos de los tratados de libre comercio pueden beneficiarse de tarifas arancelarias reducidas, mejorando su competitividad en un entorno arancelario favorable, incentiva la llegada de inversores extranjeros, promoviendo el crecimiento económico del país. Programas de apoyo a oportunidades. El programa Fábrica de Internacionalización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca aumentar exportaciones no mineras y energéticas. El Tratado de Libre Comercio no solo busca eliminar barreras comerciales, sino también potenciar la competitividad en las industrias. Como conclusión, se puede decir que es fundamental para las pymes se fortalezcan en planificación estratégica y manejo de costos y conocimientos de políticas gubernamentales. Las pymes también enfrentan retos como la falta de planificación estratégica y el desconocimiento de los tratados comerciales. Para materializar las oportunidades es crucial que el Estado establezca canales de información y accesibles difundidos para las MIPYMES, especiales para MIPYMES de acuerdos comerciales. En este momento hay 5 acuerdos comerciales: la Alianza Pacífica, el Triángulo del Norte, la UEA y Estados Unidos incluyen menciones especiales para MIPYMES. Estos acuerdos generan
beneficios en el desarrollo de políticas comunitarias, fortalecimiento, el programa de oportunidades en contratación pública. El Banco Mundial clasifica las empresas en micro, pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo de caso real que ilustra la relación entre la geopolítica y los acuerdos comerciales y su impacto en las MIPYMES es la reconfiguración de la relación comercial entre Colombia y Venezuela tras el cierre de la frontera 2015. Se muestra cómo las tensiones políticas y la tensión geopolítica en la región influyen en los acuerdos comerciales en las oportunidades para MIPYMES. Contexto geopolítico, la ruptura de las relaciones diplomáticas y el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela afectaron el comercio bilateral, perjudicando especialmente a las MIPYMES que dependían de la integración regional para exportar e importar productos. Impactos en las MIPYMES, empresas colombianas, particularmente en las regiones fronterizas, enfrentaron pérdidas de mercado, cadena y suministro, poniendo en riesgo la sostenibilidad, y la falta de un acuerdo bilateral dificultó el acceso a mercados venezolanos y limitó las oportunidades del comercio de cooperación. Relevancia de los dos acuerdos regionales. La ausencia de un acuerdo comercial vigente en la tensión política demostraron cómo la geopolítica puede afectar negativamente el desarrollo de las MIPYMES, resaltando la importancia de mantener y fortalecer los acuerdos regionales y multilaterales para garantizar estabilidad y oportunidades. Perspectiva futuro, la posible reactivación de la relación comercial y firmar nuevos acuerdos que pueden abrir espacios para que MIPYMES colombianas reconecten con el mercado venezolano y beneficiándose así los beneficios arancelarios políticos de apoyo promovidas por la integración regional en la línea como el marco político geoestratégico definiendo el contexto regional. Un segundo caso de ejemplo entre Colombia y la guerra comercial de Estados Unidos y China está en un impacto negativo, son las tensiones comerciales entre potencias como Estados Unidos y China generan incertidumbre y alteran el funcionamiento del comercio global. El impacto en las MIPYMES, en el crecimiento de insumos, las pymes colombianas, incluso las que no importan directamente de estos países, enfrentan costos más altos por insumos y materias, ya que sus proveedores sí dependen de estas economías. Mayor competencia. Productos chinos pueden llegar a Colombia a precios más bajos con subsidios y aumentando presión competitiva sobre las MIPYMES locales. Riesgo menor, la demanda de conflictos geopolíticos que pueden afectar la demanda de productos colombianos de mercados como el estadounidense o el chino, repercutiendo en exportaciones MIPYMES. La volatilidad de precios, la variación en precios que se puede prestar por los cambios arancelarios y por los incrementos de los impuestos. Un impacto positivo es el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, geopolítico y el acuerdo comercial, la formalización del acuerdo del Tratado de Libre Comercio, un marco de relaciones más seguras entre las naciones, reduciendo barreras no arancelarias. El impacto que tienen las MIPYMES, el acceso a mercados y productos de valor agregado. En este acuerdo me permito las MIPYMES peruanas acceder a preferencias de exportar productos más allá de lo básico como preparaciones de cacao, aceitunas, tapices y ropa de cama, según lo adecuado como el comercial del Perú. Mayor competitividad, las MIPYMES se benefician en la reducción de impuestos, arancelarios y otras restricciones que facilitan la exportación y mejoran su posición de mercado, crecimiento económico y empleos. Sabemos que de acuerdo a todo esto se puede incentivar las ventas y asimismo se pueden mejorar empleos y abrir más ofertas laborales. Oportunidades derivadas, relación con el libro del apoyo geopolítico y los acuerdos para el mercado colombiano-venezolano y las oportunidades derivadas del acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales entre Colombia y Venezuela enmarcados en tratados de convenios regionales ofrecen MIPYMES al sector manufacturero posibilidad de acceder a mercados internacionales con beneficios arancelarios. Beneficios asociados a la geopolítica, reduciendo la motivación y capacidad de aprovechar acuerdos comerciales. Por otro lado, también el entorno más estable y colaborativo puede potenciar la participación de las MIPYMES. Las oportunidades específicas de acuerdo vigentes hasta el 2022, los no ofrecen beneficios arancelarios diferenciados para MIPYMES. El impacto de la relación política y diplomática en la cooperación económica. La cooperación y la tensión política entre Colombia y Venezuela influyen en la implementación de los acuerdos comerciales y por lo tanto del mercado común. Existen una relación diplomática y negativa a los conflictos que limita o bloquea las oportunidades de las MIPYMES.
La condición entre Colombia y Venezuela en el marco de acuerdos comerciales afectan directamente a las oportunidades para MIPYMES y el sector manufacturero, ya que la relación estable y la cooperativa favorece la integración del mercado común y disminuye los obstáculos de la expansión internacional. Entre una buena política y puede potenciar el aprovechamiento de beneficios arancelarios, programas más apoyos, más alianzas. Acuerdos relevantes, pues está el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que permite el acceso favorable a grandes y exigente. El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea abre oportunidades de mercado, acceso a materias primas y fomentar la creación de vínculos de producción. Y la Alianza del Pacífico Comunidad Andina de acuerdos regionales que promueven la integración económica y facilitando el comercio y la inversión entre países vecinos. ¿Qué oportunidades se presentan? El acceso a nuevos mercados, la eliminación de aranceles, acceso a insumos y materias primas, la competitividad y especialización y vinculación de la cadena. Muchas gracias. Feliz tarde. Y como último artículo estaremos viendo el Terminal Agreements and Trade Resilience During COVID-19 Pandemic, que trata sobre la resiliencia del comercio internacional durante la pandemia del COVID-19 y el papel que jugaron los acuerdos comerciales conocidos como los RTAS. El objetivo de este artículo es la exposición de cómo se basa el artículo UNCTDA, que es lo que anteriormente les mencioné, y cómo lo vamos a relacionar con el concepto del libro de la geopolítica. El problema habla sobre que en el 2020 el comercio mundial cayó de una manera abismal en cerca de un 7% debido al problema que surgió a nivel global, como fue la pandemia. La pregunta que se realiza en este artículo es si los países con acuerdos comerciales resistieron mejor a esta crisis. Su metodología se planificó en el análisis de los flujos comerciales en más de 134 países con un modelo econométrico, que también es comparado como en el comercio dentro de los acuerdos regionales, y se distinguió entre acuerdos superficiales y acuerdos profundos. Como resultados claves de esto tuvimos el comercio bajo en los acuerdos regionales, donde cayó en aproximadamente un 5,6 puntos menos que el comercio sin acuerdos. Lo que fueron los acuerdos profundos fueron mucho más efectivos porque estos redujeron como tal la caída en 7,8 puntos, mientras que los acuerdos superficiales apenas cayeron en un 3,2%. Hay unas diferencias regionales en donde se especifica que Asia y Latinoamérica se beneficiaron con acuerdos profundos, en donde África no mostró ningún tipo de impacto significativo, y pues nos permitió a nosotros identificar que los acuerdos comerciales, especialmente los profundos, no solo impulsaron el comercio en tiempos normales, sino que estos también redujeron la vulnerabilidad en las crisis globales, que como bien hablábamos, la pandemia es algo que fue extemporal, que nadie pues lo tenía como previsto, y pues que este acuerdo lo que permitió fue mostrar la sostenibilidad al transcurso de tiempo en tiempos de crisis. Los acuerdos profundos ofrecen como tal una mayor resiliencia y estabilidad en el tiempo, y esto nos permite confirmar lo importante que es tener una buena estrategia. Ahora, la relación del libro de apoyo, la geopolítica en acuerdos comerciales para el mercado colombo-venezolano, y nuestro artículo. Es importante saber que la geopolítica en cuanto a los bloques regionales, como lo habla en el libro de apoyo, nos dice que los bloques se fortalecen de acuerdo a la posición
en que los países se encuentren en un mundo que se considere multipolar, y este también permite reducir de una manera significativa la vulnerabilidad de estas crisis, como lo podemos ver en lo que se relaciona en el artículo 8. Esto también coincide con unos hallazgos que identificó la UNCTAD en los acuerdos regionales en donde se protegió el comercio durante la pandemia del COVID-19. En cuanto a la profundidad de integración de estos dos en artículo y libro, el libro enfatiza en la integridad profunda, que pues va un poquito más allá de lo que es el tema arancelario, y pues otorga una estabilidad geoeconómica. Habla en el libro, en el capítulo 8, en donde se confirma de una manera positiva en el artículo el tema de los acuerdos comerciales regionales de manera profunda, donde estos son mucho más efectivos que los acuerdos que son superficiales. Ahora, en función de lo que es el tema de la geopolítica, en el artículo podemos evidenciar que los acuerdos regionales actuaron con mecanismos de resiliencia frente al COVID-19, y este libro pues nos muestra los acuerdos regionales que son vistos como un instrumento de poder geopolítico, no solo en la parte comercial, como se evidencia en el capítulo 8. Ahora, en cuanto al tema real o caso real, vamos a ver un ejemplo sobre lo que fue el tratado en México y el TMEC, USMAC, en donde durante el 2020 el comercio de México con Estados Unidos cayó, pero pues se pudo recuperar de manera rápida con otros países. ¿Esto por qué sucedió? Porque el TMEC es un acuerdo que es profundo y pues permitió la regulación arancelaria con unos términos y reglas de origen en cuanto a la inversión y a los estándares que se encuentran relacionados a la parte laboral. Esto también permitió que ellos pudieran mantener un poco más la estabilidad en cuanto a en las cadenas de suministro automotriz, y le dio una brecha importante a grandes empresas como lo fue la Ford y el General Motors. Una importante aclaración, y a lo que invito a la reflexión, es ver cómo esto muestra los acuerdos regionales no solamente impulsan el comercio, sino que también son un escudo muy importante en cuanto a los tiempos de crisis a nivel global. En este caso, lo podemos ver en la pandemia. Sin embargo, y como conclusión final, para nosotros es importante concluir que este artículo, como lo fue el libro en la parte de geopolítica, coinciden mucho en cuanto a los acuerdos regionales y sobre todo a los que son de tema profundo, en donde se enfatiza y se busca mostrar de una manera esencial el poder garantizar el tema de la resiliencia y la estabilidad en el poder geopolítico. Y que no solamente trata sobre lo que es el tema del comercio, sino que también busca una estrategia para poder enfrentar todo el tema en un mundo que es totalmente independiente y vulnerable a lo que puede suceder en cuanto a los choques globales o situaciones que se encuentren adversas y que no se encuentran establecidas, por decirlo de alguna manera, y predeterminadas por los países a nivel general. Muchas gracias.